Cuando tú quieras. Espera un momentito, ya. Es que luego empiezan a entrar, Sí, claro. y como entran por ahí, Bueno, por eso. a mí me molesta ¿Tienes porque que me ¿no tienes por agua y no? No, yo no. Sobre todo porque me descentro. Bueno, buenos días y de verdad muchas gracias por seguir aquí, a pesar de ya llevar 3 días, pero es un placer teneros. Como siempre el último día todos tenemos mucha prisa y tal, pero yo creo que hoy tenemos unas ponentes también de lujo, por supuesto, y les ha tocado la mala suerte que es el último día, y entonces, pero yo estoy convencido que lo van a hacer igual, por lo menos igual, o mejor seguramente que algunos de los anteriores. Lo que pasa es que tampoco se puede hacer esos índices de comparación porque no se puede, pero vamos, seguro que van a ser especialmente brillantes. Hoy hemos tratado temas que afectan más directamente al día a día de la inteligencia artificial. Y un tema importante que vamos a tratar hoy es los desafíos éticos de la inteligencia artificial, evitación de sesgos. En una sociedad como la actual, que la moral existe poco en algunas determinadas ocasiones y la ética quizá menos, porque lo que digo hoy no vale para mañana y mañana lo cambio, y en un tema tan importante como es la inteligencia artificial, que bueno, que yo me había acercado a algo cuando empezamos a preparar el curso, pero ahora, gracias a los ponentes que ya han intervenido, los que van a intervenir, creo que voy a tener un poco más de idea, porque tener mucha idea sobre esto es complicado, porque a pesar de lo que brillantes compañeros y conferenciantes nos han explicado cómo funciona esto, había veces que en el orden lógico, en el íter nos perdíamos, yo por lo menos, pero bueno, sí que hemos tenido unas ideas y unos principios. Pues yo creo que es importante ver estos límites éticos, porque en el fondo no dejan de ser, se habla de sistemas de inteligencia artificial, yo creo que no dejan de ser más que unas herramientas que la mente humana o la persona, como lo explicó perfectamente Antonio del Moral ayer, utilizan para el progreso de la sociedad, por supuesto, para obtener lucro también, por supuesto, y también para obtener un lucro ilícito, y otras veces para cometer otras maldades. Entonces yo creo que como detrás de todas estas herramientas y todos estos instrumentos, a pesar de lo que se dice que es la inteligencia artificial, que sabe, que actúa por sí misma, yo creo que siempre detrás tiene que haber una mente humana, una actuación humana. Por lo tanto, yo creo que es importante examinar desde este punto la vinculación de este tipo de instrumentos o de sistemas con la ética. Y para ello, ¿quién mejor que nuestra compañera y amiga María José Rivas Velasco? María José Rivas Velasco, bueno, es que tenemos una relación profesional y personal de hace muchos años, entonces la conozco perfectamente, sé que es una magnífica conferenciante y como siempre os he dicho voy a dar 2 pinceladas de su currículum, porque si hablásemos del currículum de todos los ponentes, pues se acabaría el tiempo y entonces sería una pena. Simplemente deciros que es... bueno, por supuesto, pertenece a la carrera judicial desde el 22 de julio del año 1996. Ha estado destinada en varios órganos judiciales, en Vera, en Marbella, en Granada, y actualmente está en la Audiencia Provincial de Almería. Ha sido decana de los juzgados de Marbella, lleva siendo miembro de la Sala de Gobierno electa por los compañeros desde el año 2015, ha asistido a numerosos cursos, ha sido ponente también en numerosos cursos, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la... Perdón, porque lo tengo aquí puesto también. Pero lo que nos interesa en relación a esta cuestión es que ella ha escrito un maravilloso artículo sobre la ética en este tema de inteligencia artificial, pero también, por supuesto, ha participado en otras actuaciones en relación a la inteligencia artificial, como ha sido asistente a un seminario sobre Derecho Tecnológico, ha completado con éxito un curso sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho, asimismo ha asistido al primer Justin Lab del proyecto europeo. Julia, sí, y también asistente al seminario sobre IA y decisiones judiciales en mayo de 2024. Y por supuesto también ha intervenido, creo, en el curso que organizaba el Consejo General del Poder Judicial en este tema en Granada. Pues sin más preámbulos, darle las gracias otra vez a María José y tiene la palabra. Bueno, muchas gracias Juan Ángel por la presentación y agradecer tanto a la Fundación de la Asociación Profesional de la Magistratura como a la Universidad Complutense que hayan contado conmigo para participar en este curso de verano. Bueno, ya prácticamente creo que está dicho todo. Entonces, creo que escuché ayer algunas pinceladas sobre inteligencia artificial que yo creo que es importante que de aquí salgamos con un buen sabor de boca. Y eso es lo que vengo a, por lo menos, a intentar transmitir.
hay una encuesta que he oído recientemente en un podcast, que si están interesados en inteligencia artificial se llama Monos Estocásticos, y habla sobre el avance de la inteligencia artificial, y en el último que han publicado decían que se había hecho una encuesta a los españoles sobre qué impresión tenían sobre la inteligencia artificial, y el 85% estaba muy preocupado por el impacto que podían tener en la sociedad. Les preguntaban también si tenían algún manejo sobre inteligencia artificial y decían que sí, supongo que será por el tema del ChatGPT, porque después de estar 80 y tantos por ciento muy preocupado, un 60 y tantos por ciento lo utilizaba. Y lo que más llamaba la atención, porque claro, es el futuro y es lo que hay, es que los jóvenes entre 18 y 24 años, el 40% utilizaban estas herramientas de inteligencia artificial. Con lo cual, lo que tenemos que ver es que ya está aquí, tenemos que usarla, no, tenemos que perderle el miedo, y una vez que le perdamos el miedo, también tenemos que conocer, por supuesto, las ventajas ya las conocemos, pero los riesgos que puede tener su uso. Decía Clark en 1962, una de las 3 leyes famosas que hablaba de tecnología, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indiferenciable de la magia. Con lo cual nosotros se ha implementado en el consciente colectivo que la inteligencia artificial es prácticamente magia, porque de la nada saca imágenes, de la nada hace vídeos, de la nada elabora textos, pero no es magia. Lo que yo voy a transmitirles es que son una serie de disciplinas, matemática, informática, estadística, que coordinadas todas ofrecen ese resultado. Con lo cual, para conocerla es necesario también perderle un poco, mirarla cara a cara. Saben perfectamente, porque como vengo a hablar de riesgos éticos, que cualquier modificación, evolución importante en la humanidad ha supuesto no solo una expectativa, sino también un temor a qué cambio iba a producir en nuestra vida y qué cambio iba a producir en la sociedad. Y me remonto prácticamente a la época de Platón. Si leen los diálogos socráticos que hacía Sócrates con Fedro, en ese diálogo en concreto, ya Sócrates le decía a... Disculpen, es que me estaban llamando por teléfono. Sócrates le decía a Fedro que al perder la tradición oral, que es la tradición que realmente donde se transmitía el conocimiento, al pasar al manuscrito, el manuscrito era simplemente una sombra de lo que es realmente la palabra viva, y iba a perderse desde luego mucho conocimiento. No pasó. Cuando nos fuimos a la imprenta, había un filósofo, McCulloch, que dijo que en el momento que se inventara la imprenta, al perder el manuscrito, los amanuenses cuando hacían una transmisión del conocimiento a mano, que se iba a perder también ese conocimiento. No pasó. Puedo seguir con la revolución industrial, etcétera. Lo que sí es cierto es que en este momento estamos en esa 4ª revolución. Y esa revolución, como decía ayer bien Clara, porque me gustó mucho su ponencia y me ha gustado mucho todas las que han intervenido, esa revolución se ha producido a partir del 2021, porque en el año 2021 fue cuando ChatGPT se ofreció gratuitamente decimos, pero como dice mi hija, si tú no pagas, el producto eres tú. Y cada vez que no pagamos, el producto somos nosotros. Eso sí se lo quiero transmitir. Entonces, ofreció la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial, y la utilización de esas herramientas de inteligencia artificial se ha integrado muy fácil en la sociedad, porque como instrumentos son indispensables. Ahora, creo que quedó claro ayer, pero si no, yo quiero incidir en esto. Hay un discurso catastrofista que claro, decía que esto va a acabar con la humanidad, porque claro, están oyendo a filósofos, a transhumanistas, con el tema de que, y efectivamente se está haciendo, se están implementando en el cerebro chips para determinadas partes dañadas que se integren y que eliminen ese daño en el cerebro. Claro, se está planteando, ¿sigo siendo yo? No sigo siendo yo si me acaban de implantar una parte que no soy yo y que no puede interactuar porque la sinapsis cerebral no puede realizarse con esa parte máquina que me instaura en el cerebro. Pero esos son ahora mismo discusiones que están muy lejos de la realidad.
no se dejen llevar por ese tipo de catastrofismo, porque bueno, hoy en día el que en julio haga 45 grados o 43 grados es como una catástrofe, pero yo no sé ustedes, pero yo he vivido con 40 y tantos grados, que yo soy de Jaén, en el año 80 y tantos, entonces no, o sea, ahora los discursos catastrofistas como que está de moda, pero la inteligencia artificial general no existe. No existe y estamos lejos todavía de conseguirla. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia general supone que exista una máquina, da igual, llámelo robot, llámelo como quiera, que haga lo mismo que yo hago. Que yo cojo este objeto y a la vez estoy razonando, y a la vez estoy hablando, y a la vez estoy intentando transmitirle un conocimiento, ¿no? Bueno, pues hoy por hoy no existe, porque están implicadas tantísimas disciplinas para que un robot pudiera hacer lo que hace un ser humano, que estamos todavía muy lejos de conseguir eso. Y el salto que se ha dado es un salto cualitativo, pero no en cantidad. Es decir, el salto que se ha dado con la IA generativa, con la inteligencia artificial generativa, ha sido, primero, porque yo he sacado mis propias conclusiones, aunque creo que, vamos, no digo nada nuevo, porque esto está todo descubierto bajo el sol. Primero, porque hemos nutrido a la máquina, todo, empezando por mí. No sé ustedes, pero cuando yo me instalé WhatsApp hace siglos, porque claro, juego al padre, si no, no jugaba al padre. Yo cuando me leí los consentimientos, porque tengo la mala costumbre, un poco friki, de mirarme todos los consentimientos que otorgo, eso es horrible. Falta otorgarle el consentimiento que me fusilen al amanecer, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos aceptando. Cuando nos ponemos a navegar por internet, aceptamos las cookies. Cuando vamos a una tienda y dicen, oye, te voy a dar 0,0002 de descuento si me das tu correo electrónico, me das tu teléfono, me das tu nombre, ya le estáis dando datos, ya le estoy dando datos. Pues yo eso me he resistido durante muchos años, hasta que llega un momento que ya es que es imposible, porque si no, no viviría, me tendría que ir a un monte y hacerme aceta, que no es la intención. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? El salto cualitativo, ¿cuál ha sido? El salto cualitativo ha sido que hay tal volumen de datos en la red, consentidos, no consentidos, de calidad, de no calidad, que luego haremos referencia, que claro, al crear máquinas con tanta capacidad de procesamiento y con tanta rapidez y con tantas capas para hacer ese procesamiento, lo que les da mucha agilidad, que ha dado lugar a esta IA generativa. Pero esta IA generativa es una inteligencia artificial estrecha. O sea, es solo para un propósito. Existe un sistema de inteligencia. Por eso se habla de sistemas, para que lo sepan, se habla de sistemas de inteligencia artificial, no de una inteligencia artificial. Una inteligencia artificial sería la general, que no existe. Y los sistemas de inteligencia artificial son unos que tienen el propósito, pues bueno, pues como enseñó ayer Clara, de hacer imágenes, otros de hacer vídeos, otros de hacer textos, en fin, pueden hacer muchas cosas, pero solamente en ese contexto específico. Claro, cuando la Unión Europea ha intentado, que por eso se ha retrasado tanto, y han tenido muchas conversaciones con muchos implicados, con la sociedad, etcétera, para hacer una definición de inteligencia artificial. Por cierto, el reglamento dijo ayer Alfonso que hoy se publicaba, porque estaba ya redactado desde mayo, y hoy se ha publicado y entra en vigor el 1 de agosto. La definición que dio ayer Eloy, que venía en el reglamento, se modificó porque lo que pretendía, y de hecho viene así en el reglamento de inteligencia artificial, es hacer una definición que tenga tal capacidad de aunar todas las definiciones de todos los sistemas de inteligencia artificial que puedan entrar dentro de esa misma definición, que, claro, la diferenciaba de otros programas informáticos con 3 características. La autonomía, que es lo que dijo también ayer Eloy, que significa que sin la dirección constante de un ser humano pueda actuar y pueda trabajar. Y eso diferencia la inteligencia artificial de otros sistemas informáticos. La segunda, la adaptabilidad, que aunque tenga una finalidad para un contexto específico, sin embargo, en ese contexto específico sea capaz de ir aprendiendo e ir modificando según las circunstancias se modifiquen dentro de ese contexto. Incluso lo que se da un poco más miedo, y quizás eso el reglamento de inteligencia artificial pretende parar, es que si
salta ese sistema de inteligencia artificial de ese contexto específico para el que está programado a otro contexto que sin embargo esté regulado de manera que se controle, que es lo que al fin y al cabo pretende hacer la Unión Europea, como dicen, que eso lo he comentado a veces. Dicen que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula, pero es que debía de regularse. Pues claro, pero lo que decía Eloy, que no entendía, disculpen, el término que había introducido desde que se ha estado redactando el proyecto hasta su definitiva aprobación, es la inferencia. Y la inferencia es un término matemático. La inferencia no es un término jurídico, la inferencia es un término matemático que viene de la estadística y lo que dice que se predica de la estadística que hace que, ¿cómo lo explicaría? Con grandes conjuntos de datos sea capaz de extraer determinadas consecuencias para extraer salidas, predicciones, recomendaciones, que es el final de la definición de inteligencia artificial. Pero ojo, ya empezamos a hablar de los riesgos. Los matemáticos saben que la mayor mentira es la estadística. La estadística es una de las disciplinas que se utilizan para desarrollar sistemas de inteligencia artificial y los propios matemáticos saben que tiene inconvenientes esta inferencia, porque aparte de que hacen un análisis contextual, hacen un razonamiento lógico, sin embargo, saben que puede ofrecer razonamientos falsos y puede establecer correlaciones que no tengan ningún sentido luego lógico. Si esa disciplina está dentro del desarrollo de la inteligencia artificial, ya vamos atisbando que es posible que ofrezca algún tipo de resultado que, aunque haya establecido un patrón, ese patrón no sea lógico, por lo que luego veremos. He querido empezar por la descripción de la inteligencia artificial porque cuando hablamos de los riesgos éticos del uso de la inteligencia artificial, no es riesgo ético del uso, sino también del desarrollo. Ahí estaban hablando de las responsabilidades que daban, y no sé si al escucharlo lo entendí yo mal, solamente estábamos hablando como instrumento para provocar un delito, como instrumento para causar un daño. Efectivamente, una máquina, y comparto todo lo que se dijo ayer en la mesa, no puede responder, pero se nos ha olvidado a alguien, los desarrolladores. Pero es que se nos ha olvidado a alguien también, los que contratan a los desarrolladores y dan los parámetros para hacer ese desarrollo. Y eso sí tienen que estar ahí, y eso sí se ha tenido en cuenta en la reglamentación. Y me vuelvo al tema de la ética porque me parece muy curioso, pero francamente curioso. En un mundo en el que las humanidades están tan denostadas, tan tristemente denostadas, tenemos que volver a las humanidades para que un desarrollo tecnológico no acabe, entre comillas, con los logros que ha conseguido el ser humano. ¿Por qué hablábamos de ética? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética de la inteligencia artificial? Como decía Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de correr? Pues esto es lo mismo, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de que no hay una regulación. No hay una regulación a nivel mundial, no hay una regulación. Ahora, hoy tenemos una regulación, pero hemos trabajado sin regulación ninguna. Decía de la Cortina, que me parece, cuanto más la leo, me parece una de las sabias más importantes que tenemos en España y que debería ser mundialmente conocida, que ya en el año 2018, en su discurso de la Real Academia, advertía cómo los avances técnicos siempre se han avanzado a las orientaciones morales. Y ella decía en concreto que en el estado actual, fíjense que en el 2019, antes de la eclosión, quizás no habría que plantearse de una ética de los sistemas inteligentes, sino establecer una serie de orientaciones éticas para el uso humano de los sistemas de IA. Al fin y al cabo, lo que está diciendo es, nos está trasladando la responsabilidad como usuarios de los sistemas de IA para evitar que pudiera afectar a nuestra brújula moral. Saben ustedes que en filosofía la brújula moral es una... cuando ya falla todo, por lo menos que te quede esa brújula moral que te diga lo que está bien y lo que está mal, con independencia de cuestiones éticas.
Hay un filósofo también, porque fíjense a qué niveles estamos moviéndonos, que existe una cátedra de filosofía de la tecnología. Y está en Lovaina. Y se llama Coetzee. Si tienen curiosidad en estas materias, tiene 2 libritos muy, muy pequeños. Lo digo por pequeños porque a veces si hablas de filosofía como que te agobia un poco, y que si encima el libro es grueso es como que dices, madre mía, como para verano me va a mandar a mí a leer filosofía. Pero es maravilloso porque identifica todos los riesgos éticos, plantea una serie de riesgos éticos sobre el uso de la tecnología, y también ha hecho un segundo libro porque se llama Ética de la Inteligencia Artificial, y el segundo se llama también relativo a la política, cómo la inteligencia artificial puede afectar al Estado democrático, y la primera parte a la ética, ¿no? Bueno, pues decía Coetzee que la inteligencia artificial se ocupa del cambio tecnológico y su impacto en la vida de los individuos. Pero lo que no debemos de desconocer es también las transformaciones que provoca en la sociedad y en la economía. Y de eso ya eran conscientes los organismos internacionales. De hecho, UNESCO en 2018 sacó unos principios éticos para aplicar a la inteligencia artificial, y definía la ética de la inteligencia artificial como una base dinámica por el cambio permanente que se produce en este tipo de tecnología, para la evaluación normativa y la orientación de las tecnologías de la inteligencia artificial, refiriéndose a la dignidad humana, que es muy importante, al bienestar y la prevención de daños como brújula. Esa debe ser la brújula de la inteligencia artificial, y enraizada en la ética de la ciencia y de la tecnología. ¿Qué ocurría? No había normas. No había normas, y lo que hacían era una llamada permanente a los desarrolladores y a los que usábamos la inteligencia artificial para que nuestra brújula moral la aplicásemos a ese uso de esa tecnología, tanto a esos desarrolladores como no. Pero bueno, a mí siempre me ha parecido esto, y discúlpenme, un canto al sol, porque a esos desarrolladores les paga alguien que les pone unos criterios, y esos desarrolladores tienen que comer y van a comer. Que los datos estén de mejor calidad o menos calidad y tal, y que dependa de mi ética personal, dependerá también de lo que me paguen más o menos. Porque desgraciadamente estamos llegando a eso. Yo creo que volveremos a las humanidades, francamente, porque es que es nuestra salvación. Esa es nuestra salvación, porque es la única manera de al final nosotros tengamos un uso responsable. De hecho, en el reglamento de inteligencia artificial que han publicado, me pareció maravilloso, pero maravilloso, como decía aquella, maravilloso, que hablaran de alfabetización digital del ciudadano. O sea, es como que se impelía a los propios estados que nos formásemos en esta materia, evidentemente no a nivel de un desarrollador, no a nivel no a nivel de conocimiento profundo, pero sí a nivel suficiente para que cuando nosotros usásemos esa tecnología tuviésemos claro qué tipo de implicaciones podía haber, y dejar de usar esa tecnología en un momento determinado cuando nosotros apreciásemos ese problema que pudiera ocasionar. Claro. No voy a hablarles que entra dentro de la ciencia de datos, el aprendizaje automático. Hablan del aprendizaje profundo. Cuando hablan porque además utilizan muchísimo el idioma inglés, porque los desarrolladores normalmente son en ese idioma. Yo, que lo traduzco todo al castellano, porque tenemos una lengua muy buena, muy rica y muy viva. El lenguaje profundo, cuando hablan de modelos de lenguaje, se refiere a que yo estoy hablando y nos comunicamos. Pues es como mi lenguaje se puede comunicar con la máquina. Eso es el modelo de lenguaje, trasladar mi lenguaje a la máquina. Y luego, cuando hablan del aprendizaje profundo, se refieren al modelo que se instaura para que vaya aprendiendo cada vez más, ¿vale? Cuanto más profundo sea el modelo, más complicado es el sistema y más difícil es de entender los resultados, porque a veces los resultados ni siquiera son conocidos por los desarrolladores. Por eso decía ayer Clara que el sistema alucina. El sistema de vez en cuando alucina. Y te ofrece unos resultados que no comprenden ni siquiera quién ha creado la máquina. Por eso nunca se puede confiar ciegamente en el resultado que te dé la máquina. Te puede ayudar, tenerlo claro, y permítame que le hables de tú, que me resulta más cómodo ahora en verano, y cuando te dé un resultado, comprueba ese resultado
porque es posible que en un momento determinado, si tú ciegamente asumes lo que te ha dado la máquina, puedas estar equivocado porque el sistema haya alucinado con los datos de entrada que tú hayas introducido. Claro, con estas definiciones de inteligencia artificial que le he dado y que ha querido también ofrecer el reglamento, ya nos encontramos con que no todo es inteligencia artificial. Es que estamos planteándonos que es que todo lo que no son simplemente procesamientos de texto, no es inteligencia artificial, utilización de grandes bases de datos, eso no es inteligencia artificial. Inteligencia artificial tiene que tener esas 3 características. De hecho, en uno de los ejemplos que les voy a poner, se habla de inteligencia artificial, pero realmente yo creo que no es inteligencia artificial, una inteligencia artificial light, que es el tema de Bosco, que es un programa que utiliza el Estado para el bono social eléctrico. Me preocupa mucho, y aquí lo digo, y como se está grabando, quiero decirlo porque luego se me olvidará, que el Estado utilice estas herramientas de inteligencia artificial, la Administración utilice estas herramientas de inteligencia artificial, A, sin conocimiento por el ciudadano, y B, utilizando lo que se llama algoritmos de caja negra. El algoritmo de caja negra, los algoritmos son el cubo de Rubik. No sé si se lo han llegado a explicar aquí, pero a mí me lo explica un matemático, ¿vale? Buscas patrones hasta que encuentras, poner todos los colores de lo mismo. Ellos buscan patrones enlazando información, y una vez que encuentran el patrón, obtienen el resultado. El cubo de Rubik va haciendo los movimientos hasta que en determinados movimientos encuentra el resultado, que es poner una cara del mismo color, puesto lo mismo. Pero cuando el aprendizaje es profundo, entra la serie de entrada, imagínense, ¿no? Estos son los datos que entran, yo soy el algoritmo y luego la salida es Juan Ángel. Entran los datos, yo el algoritmo empiezo a trabajar y cuando salgo se le ofrece el resultado a Juan Ángel. Pero cuanto más complicado sea el modelo de lenguaje que se esté utilizando, o sea el sistema, o sea el contexto en el que se va a utilizar ese sistema, necesariamente utilizan algoritmos que se llaman de caja negra. Caja negra es lo que yo soy ahora mismo. Ustedes me están viendo un algoritmo. ¿Ustedes saben cómo funciona mi cabeza? No. ¿Por qué? Porque me entra el dato por aquí y sale el dato por aquí. Pues no están viendo la sinapsis que hace mi cerebro hasta llegar al resultado. Es un algoritmo de caja negra. Pero que sepan que existen algoritmos de caja blanca, que son, no sería yo, sería un árbol de decisión en el que al entrar el dato, según vayan haciendo las conexiones, que se ven perfectamente las conexiones, sigue el íter de toda la conexión para ofrecer el resultado. Hay un movimiento que yo desde luego apoyo, yo no soy nadie, pero bueno, si sirve, apoyo. Que se utilicen, si se utilizan sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre nuestras vidas, porque eso es lo que hace la administración, tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestro patrimonio. Nosotros no somos administración, pero somos administración de justicia, y si nos ven como tal, al final querrán introducirnos este tipo de sistemas de inteligencia artificial. Primero, ustedes tienen que saber que se está utilizando ese sistema. Y segundo, tienen que saber cómo se ha utilizado el árbol de decisión para obtener el resultado que a ustedes les va a afectar en una decisión que se va a tomar respecto de ustedes. Entonces, lo que se está reclamando es que si la administración utiliza sistemas de inteligencia artificial, haga con algoritmos de caja blanca. Que sepan también que aunque existe la posibilidad de utilizar un algoritmo de caja negra, ya están los desarrolladores, porque en prevención de que se regulase, están creando sistemas de inteligencia artificial que hacen como un espejo del sistema, pero que en este espejo pueda explicar el árbol de decisión, aunque sea un algoritmo de caja negra. Con lo cual existen herramientas y se están desarrollando estas herramientas, y tienen que saberlo, que permiten conocer por qué el sistema ha tomado esa decisión, que eso es importantísimo a la hora de defender nuestros derechos, porque lo que yo vengo a plantearles es el impacto que pueda tener estos sistemas de inteligencia artificial en nuestros derechos. Cuando le he dicho que con la alegría que yo soy, de verdad,
A ver, yo no sé, no quiero ser una agorera, pero es que me recuerdo muchas veces a la sibila esta que iba anunciando las penas del infierno. Yo anuncié en su momento las penas del infierno cuando yo veía que regalábamos los datos. Pero es que nosotros hablamos de datos como algo etéreo, tal. No, los datos es información. Le están dando su número de teléfono, su voz. Cuando llaman por teléfono y dicen que le están grabando, ¿quiere usted continuar con la conversación? Y dice, sí, pues ya tienen mi voz. Cuando, lo que les decía, estoy subiendo una fotografía con el selfie, yo eso no lo hago, pero sí lo hace mi hija, y me pone de los pelos, ya estás subiendo tu imagen. Cuando estás dando de tal sitio, estás subiendo información sobre un sitio. Lo que decían ayer, si tú sigues con estos sistemas computacionales que hay ahora, porque sabe usted de la computación cuántica que está ahora mismo en los ordenadores cuánticos. ¿Qué significan los ordenadores cuánticos y todo esto? Que suena así como muy fuerte, porque nosotros somos de letras, pero a mí me interesa la ciencia mucho. Significa que tienen tal capacidad de trabajar a tantos planos al mismo tiempo que ofrecen un resultado en segundos lo que en otro momento se pudiera tardar años. ¿Qué supone eso? Imagínense con todos nuestros datos volcados en esa máquina. Y esa máquina que en muchos planos de decisión haga tal, y me saca un perfil perfectamente, incluso a mí, que he sido una reticente de ofrecer mi información. Entonces, los datos, para mí, es la base fundamental del perjuicio que puede ocasionar el sistema de inteligencia artificial. Y, ojo, aquí viene la buena noticia. Estamos muy bien protegidos por el reglamento de protección de datos. Que yo en su momento me parecía un absurdo, francamente, me parecía hasta paradójico. Yo decía, ¿para qué proteges los datos del que no quiere proteger sus datos? Si estás todo el puñetero día entregando tus datos, regalándolos por todos sitios a diestro y siniestro. No hay día que no hayas regalado un dato tuyo. Pensadlo, ¿hay un día que no hayan regalado un dato suyo, incluso aceptando cookies? No. Entonces, claro, yo decía, esto es un absurdo, pero no. No porque nos proteja, hay un paraguas de protección bastante importante por lo que les voy a decir. Hemos llegado ya al absurdo, porque no voy a citarles el caso de las chicas de Almendralejo, que, vamos, eso en mi época, te hacían una foto, le pegaban a alguien desnudo, le pegaban la cara y se publicaba entre los tres, nos liábamos a pedras porque nosotros somos de Pedra, yo era de la época de las pedras y se ha acabado. Pero ahora las pobres chiquillas se lo ponen, le hacen inteligencia artificial y claro, el impacto emocional que puede ocasionar eso en un adolescente es que no me lo quiero ni imaginar. Ahora el problema, vamos a ver dónde incardinamos ese tipo, porque yo es que había leído que el delito de pornografía infantil es del 189, pero yo no lo veo. Claro, yo no soy penalista. Lo que tengo muy claro es una afectación al derecho a la privacidad de ellas. Y nada más que con la protección de datos están totalmente protegidas porque en el momento que pongan la demanda civil ellos van a responder, serán sus padres porque también son un poco de cerebro ellos lo que han hecho, aparte de, bueno, no voy a calificar jurídicamente eso, pero sí, pero es que, yo qué sé, es que no entiendo cómo somos el ser humano, tiene que volver la filosofía durante años a la aula. ¿Saben ustedes aquel caso? ¿Sabe usted que dio? De una empresa se llama WorldCoin, que se ha venido a España y que ha vendido, o sea, que ha ofrecido bitcoins a las personas por entregar los datos biométricos del iris. Bueno, vamos a ver. Yo iba a decir un amigo que no es amigo, porque si no es que no tendría conversaciones con él, un conocido que lo puso en un grupo que tenemos de senderismo, oye, que me han dado 90 bitcoins que se han convertido no sé qué, vamos toda la familia allí, corre, que se acaba. Me llama el administrador y dice, pero bueno, digo, mira, yo no te voy a hacer comentarios, me parece esto una barbaridad. Digo, eso es una barbaridad. Bueno, pues han adoptado una medida cautelar, no sé si lo saben, en la Audiencia Nacional, por la que se ha prohibido a esta empresa continuar haciendo eso, prohibido, ¿vale? Por el tema de protección de datos. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo un dato que es único de cada persona a una empresa sin saber qué finalidad. Y claro, yo en el momento cuando oí aquello, todavía no estaba suspendido, porque ahora está ratificado por la Audiencia Nacional la medida cautelar y de hecho la empresa la han suspendido la actividad aquí en España, ¿no? Cuando yo me puse a pensar en su momento, y lo dijo este conocido mío, que por cierto es oftalmólogo, es flipante yo, es que bueno, es que en la viña de Dios hay de todo. Pensé, digo, yo creo que estaba diciendo Iberia que ya no íbamos a necesitar tarjetas de embarque y que simplemente con el reconocimiento del IRI íbamos a poder pasar.
Bueno, ya no me quiero pensar en terrorismo ni en nada por el estilo, porque ¿quién le va a vender el dato del IRI de mi amigo? Esa empresa, ¿a quién se lo va a vender? ¿Y qué control vamos a tener si esa venta se hace en Rusia o en China? Porque claro, el problema que tenemos es que nosotros normativizamos dentro de la Unión, el espacio Schengen, el espacio Unión Europea, con lo que se desarrolle, y lo que intentamos es lo que se utilice aquí, porque claro, a mí lo que me preocupa del reglamento es el ámbito de aplicación, pero no voy a entrar ahí porque si no, no acabo nunca y que tengo mucho que decir. Claro, ya vamos apreciando un poco cuáles son los problemas que puede generar el uso acrítico, de manera crítica, de esta inteligencia artificial, ¿no? Si además le añadimos, y volvemos a los datos, que todos tenemos un sesgo cognitivo, pues el sesgo, esa palabra que está tan de moda y que decía Eloy que estaba superada, que yo no creo que esté superada, sino que vamos increciendo, se le implementaría también a la máquina. Los sesgos cognitivos saben perfectamente lo que es una distorsión en el pensamiento que hace que este pensamiento haga conexiones, emita juicios, obtenga resultados que, bueno, no se correspondan realmente. De hecho, les recomiendo un libro de Daniel Kahneman, que seguro no tengo que recomendar porque aquí seguro lo han leído todo, Pensar rápido, pensar despacio, que se ponen en sistema 1, sistema 2 a la hora de pensar. Y entonces dice que el cerebro, cuando está funcionando, porque lo que quiere es ahorrar, no piensa, actúa, va sobre la marcha. Pues como estamos, quiero esta aplicación, subo. No está en sistema 1, está en sistema 1 permanentemente, porque el cerebro es un gran vago y no quiere meterse en sistema 2. Claro, así estoy yo, chala perdida, que siempre estoy en sistema 2. Entonces, cuando tú pasas al sistema 2, por eso no aceptaba cuando tú pasas al sistema 2 te parece, un momento, puede tener esta implicación o no. ¿Y qué te dicen en estos estudios que hicieron, además con una israelita que ya falleció, Tevye y Kahneman, que Kahneman es el que se ha llevado a la gloria, entre comillas, ¿no? Y por eso me gusta a mí recordar a Tevye también, hombre, que ahí estuvo. Que cuando el cerebro está en sistema 1, ¿qué es lo que hace? Pues todos nuestros prejuicios y todos nuestros sesgos cognitivos, pues decide nuestro comportamiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Pues dice, hay mucho sesgo, ¿no? Sesgo confirmatorio. Pues mira, me voy a leer esto que pone en El País que dice lo que yo pienso. Y no me voy a mirarlo en otro sitio. Entonces me confirma mi opinión y digo, pues sí, pues yo tengo razón. Ahí tiene un sesgo cognitivo, ¿no? O un sesgo, por ejemplo, de facilidad, que dice, sí, pues mira, me pongo a buscar, me voy a poner a buscar sobre el reglamento de inteligencia artificial, lo primero que me sale en Google. Ya Google me está determinando. De hecho, hay otro libro que es de Nicholas Carr que se llama Superficiales, que es lo que está haciendo Internet con nuestras mentes, hecho en el 2000, que a mí me encantaría que siguieran evolucionando porque utilizaba muchísimos estudios que se habían hecho y decía cómo incluso estaba afectando a la sinapsis de nuestro cerebro esta rapidez a la hora de buscar, esto de no profundizar, está todo conectado. Y de hecho hay un observatorio sobre la inteligencia artificial que está ya alertando del peligro de modificaciones, de mutaciones cerebrales que se producen en las personas, el hecho de estar utilizando siempre información de carácter rápido sin quedar en el sistema 2 que decía Kahneman. Bueno, pues esa traslación... voy a acelerar un poquillo. Esa traslación, vale. Esa traslación, porque no quiero aburrirle, de nuestro sesgo mental se produce también en el sistema de inteligencia artificial. Pero no porque quieran, no porque sea consciente o inconsciente, sino porque puede producirse en varias fases del proceso. Uno, en la elección de los datos que vamos a introducir dentro del sistema para que ofrezca un resultado, que era lo que decía Clara, que lo visualizaron ustedes bien ayer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ponías doctor en Google, aparecía un hombre y solo una mujer. Cuando tú ponías enfermero, aparecían enfermeras más mujeres que hombres. Bueno, pues eso es un sesgo que tiene Internet y es un sesgo que se puede introducir en la máquina. ¿Cómo se introduce ese sesgo en la máquina? Pues si los datos que se utilizan al introducir en la máquina no son suficientemente representativos de la población. Si en la población hay un 45% de mujeres, un 45% de hombres, los datos que se deben de introducir tienen que llevar esa proporción. Porque si no, estaríamos alterando. Si nosotros vamos a trabajar, quiero decir, hacemos un sistema de inteligencia artificial aquí,
en concreto aquí en España, tendríamos que hacer un cálculo poblacional y qué tipo de etnias, qué tipo de razas tenemos en España para que estén suficientemente representadas en el porcentaje que lo están. Evidentemente, nunca sería igual aquí en España que si nos vamos a un país africano, que sería al contrario. Entonces, ahí ya encontramos un peligro de introducción de sesgo en la máquina, pero es que puede haber también otro peligro dentro de la propia máquina, que es cuando la máquina empieza a funcionar, cuando el algoritmo empieza a funcionar. ¿Por qué? Porque antes de crear la máquina se utilizan datos de entrenamiento de la máquina, se entrena la máquina para que ofrezca un resultado. Si esos datos no tienen esa calidad, ¿por qué? Porque sean suficientemente representativos, porque no tengan ningún tipo de sesgo, lo que harán será perpetuar situaciones discriminatorias. Y les voy a poner un ejemplo. Amazon, en su momento, no recuerdo en qué año, utilizó un sistema de inteligencia artificial para cuando venían candidatos para solicitar puestos de trabajo, para hacer como una preselección de esos candidatos. Llegó un momento que se dieron cuenta que siempre se primaba la selección al hombre sobre las mujeres. Entonces empezaron a estudiar, a analizar qué es lo que ocurría. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues muy fácil. La máquina fue entrenada con los datos previos de contratación de Amazon, de hace muchos años. Y hace muchos años no había las políticas de igualdad ni tampoco los requisitos de igualdad que existen ahora. ¿Qué pasaba? Que lo que estaba haciendo la máquina era perpetuar la discriminación negativa frente a las mujeres en la contratación en Amazon. Otro momento en el que se puede provocar provocar discriminaciones la máquina es cuando se hacen los cálculos estadísticos sobre los datos. Es decir, es posible que se haga una distorsión del valor sistemático de la información que recibe. La puede sobrevalorar o la puede subestimar. Es consciente la Unión Europea, eran conscientes la ONU, la UNESCO, son conscientes todos los organismos internacionales, con lo cual yo creo que si son conscientes del peligro, creo que estamos más preparados para estar protegidos frente a ese peligro. De hecho, antes de iniciar, hace ya bastantes años, crearon un grupo de investigación para saber dónde se encontraban los mayores problemas de afectación a derechos fundamentales en la creación y el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, y ellos creyeron que era en el entrenamiento de datos. Decía, en los datos de entrenamiento que se utilizaban, en las pruebas que se realizaban antes de desarrollar la inteligencia artificial, y en la calidad de los datos que podían incluso comprometer el algoritmo, es decir, cómo podían en un momento determinado ofrecer un resultado que a lo mejor no fuera el correcto. Y he dicho, y hasta la saciedad, y bueno, yo entono aquí el mea culpa y lo hago públicamente, que yo decía que menuda tontería el reglamento de protección de datos cuando lo regalábamos, que es el que nos ha protegido. ¿Por qué? Porque el artículo 22 y artículo 15 son básicos para los sistemas de inteligencia artificial y son los que se están utilizando hoy por hoy para cualquier cuestión en el que se trate alguna afectación de derechos por el ciudadano. El artículo 22 prohíbe expresamente que se tomen decisiones solamente automatizadas que influyan en los derechos de las personas. Prohíbe. Pero es que además el artículo 15, me parece que en el apartado el 15, que tiene H, reconoce un derecho al interesado, dice, en el caso de existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, porque lo que prohíbe es la elaboración de perfiles, que conozca la lógica aplicada al sistema en la decisión que se le va a aplicar y la interpretación y consecuencias de ese tratamiento de los datos y qué datos se han utilizado. Con lo cual, si el problema en principio son los datos y aparte el entrenamiento, está claro que ahí teníamos cierto paraguas de protección. De hecho, una cosa que, sonó mucho en el 2019, pero yo nunca indagué en eso, porque es que como estoy siempre de una cosa a otra, pero ahora que he tenido tiempo para ello, no es verdad. No es verdad. Bueno,
El defensor del pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica Electoral General porque los partidos políticos hicieron una norma que se permitía perfilar a los ciudadanos para las opiniones políticas y extraer consecuencias de las opiniones políticas. Hay varios procedimientos en marcha, el caso Siria, el caso de Libero, que seguramente le habrán hablado, pero no me da tiempo a hablar y quiero concluir con dos casos recientes. 5 minutos, no hace falta que corras. Vale. Es que luego me agobio. Bueno, yo digo los dos casos y si luego ya me queda algo más para atrás, voy para atrás y para adelante. Ya está. Porque es lo más reciente que tenemos al respecto. Uno, y este sí que es importante para todos porque somos consumidores. Existe una sentencia del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia Europeo de 7 de diciembre del 2023 que obligó a la Autoridad de Protección de Datos alemana a ofrecer un dato a un ciudadano. ¿Cuál era el caso? El caso fue que una entidad crediticia quería otorgar, un ciudadano quería un crédito, se fue a la entidad crediticia tiene subcontratado, como ya casi todas, a otra entidad la elaboración del scoring que le dice, que no se llama scoring, sino la valoración de los riesgos que tienes tú para pagar o no pagar el crédito. Y esa entidad ofreció un perfil negativo de este señor y se le denegó el crédito. Entonces este señor reclamó ante la autoridad que estaba obligada en Alemania, porque era alemán, que le entregara los datos que habían tenido en cuenta con base al artículo 15 para el entrenamiento de esa máquina para que él pudiera saber por qué se le había denegado el crédito y poder recurrirlo. El tribunal entró duda porque, claro, si ven el artículo 15 y el artículo 22 se refiere a quien utiliza, o sea, quien hace ese perfil, no una subcontrata, o sea, no la utilización de un perfil que hace otra subcontrata. La importancia que tiene para mí esta sentencia viene por dos circunstancias. Una, porque ha dicho que da igual quién haga la elaboración del perfil. Está obligado quien lo esté utilizando a ofrecer esos datos. Esos datos tienen porque es un derecho del ciudadano para saber por qué en la elaboración de esos perfiles ese dato, qué datos se han tenido en cuenta y poder pedir intervención humana para que se pueda revocar. Y en segundo lugar, que para mí, eso yo no sé si es que hay una directiva de crédito al consumo que está en cierne, que se va a aplicar en breve y que se permite el perfilado del consumidor a la hora. No es más que la evaluación de solvencia, que nunca se ha hecho y que ahora se reclamaba. Si se van a utilizar estos perfilados, estos dos artículos son básicos para ello. El segundo caso, la utilización por parte de la Administración de lo que se llama el programa Bosco, para que las personas que están en vulnerabilidad, que tengan unos determinados requisitos, pudieran acceder al bono eléctrico. No sabemos que se estaba utilizando ese programa, no sabemos que se estaba utilizando ese sistema de inteligencia artificial, que no es exactamente un sistema de inteligencia artificial, por lo que les decía, porque simplemente meterle una base de datos y obtener unos resultados, porque tampoco aprende la máquina de tal, pero la Fundación Cibio interpuso una demanda y dijo que quería que se le entregara el código fuente. Lo que dijo ayer Eloy, el código fuente les va a dar exactamente igual porque el código fuente es una cosa muy técnica que tampoco... Pero lo que sí tenían que haber pedido desde mi punto de vista, ya vamos, era que se le hubiera entregado todos los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de introducir en el sistema. Y sería mucho más fácil. Porque lo que denunciaba la Fundación Cibio es que había personas que estaban en esa situación de vulnerabilidad real y que con los criterios del Real Decreto sí podrían acceder al bono social, sin embargo a la eléctrica se lo estaban denegando. Concluyo. Repito, estamos protegidos, creo que estamos protegidos si tenemos también un poquito de... nos alfabetizamos un poco respecto del sistema de inteligencia artificial, porque la Unión Europea hizo una carta sobre directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. Hablar de fiable, que fiabilidad se refería a que pudiéramos confiarle, que nosotros pudiéramos usarla con toda la tranquilidad, que no estamos afectando a derechos fundamentales. Y el reglamento de inteligencia artificial se basa en esos 4 principios, que son principios de respeto a la dignidad humana. Es decir, yo no tengo por qué hablar con una máquina, a mí no me tiene que decidir sobre mi vida una máquina. Tengo derecho a que intervenga un hombre.
siempre porque entienda mis circunstancias, porque pueda recurrir, porque pueda ese hombre decidir no usar esa máquina. Y ese derecho está recogido en el reglamento, sintéticamente porque es que es un tochaco así de grande. Dos. Principio de prevención del riesgo. Nos volvemos a Aristóteles, en la ética a Nicómaco, y por eso vamos a concluir con la ética. Aristóteles hablaba del principio de beneficencia. Haz siempre algo que afecte y que redunde en beneficio de la humanidad. Pues el sistema de inteligencia artificial puede redundar en beneficio de la humanidad, porque aunque pueda tener una huella de carbono, también es posible que pueda identificar zonas a las que no pueda acceder el ser humano para que puedan ser reforestadas, por ejemplo, mediante drones, o incluso a la cima, puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Principio de no maleficencia, es decir, no causar daño, prevenir el daño. ¿Cómo prevenimos el daño? Evitando que se introduzcan datos de mala calidad o datos que no tengan una integridad durante todo el curso del desarrollo de la inteligencia artificial. El principio de explicabilidad, es decir, que sea explicable la decisión. Que el sistema alucina, yo que soy la que voy a usar ese sistema, digo yo esto no lo voy a usar porque me parece que ha alucinado, que me encanta que lo utilicen tecnológicamente y no lo voy a usar y lo voy a decidir yo. Y por último, la fiabilidad. Y la fiabilidad se refiere a la solidez, seguridad técnica, etcétera, porque esos 4 principios a los que realmente se atiene el reglamento, están citados expresamente en el reglamento de inteligencia artificial, desarrolla 7 modos de cumplimiento de esos principios y en esa regulación creo que es bastante completo el principio de preservación de derechos fundamentales. Nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por tu ponencia. Yo ya sabía que iba a ser espectacular, como todas las que están. No como que es porque sean el último día, no son igual de buenas, son igual de buenas que las anteriores. Por lo menos, ya como he dicho que no puedo hacer esos parámetros de comparación, no sé qué metadatos erróneos, no lo voy a hacer. Somos amigos. Vale, exactamente. Por eso, entonces no vamos a entrar. Antes de entrar en un pequeño debate, si queréis, dos cuestiones de orden. En primer lugar, se adelanta la clausura de la 1 a las 1 menos cuarto, porque quiere tener el detalle la directora de los cursos, que este año ha cambiado toda la dirección de los cursos de verano de la universidad, de poder venir a clausurar el curso con nosotros, que va a estar también Celso Rodríguez Padrón, que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está aquí ya acompañándonos. Y también quería pediros un último favor, de los que podéis aguantar hasta la clausura, pues os lo pediría, porque ya que la directora de los cursos tiene el detalle de poder acompañarnos en ese acto, que intentaremos que sea breve, pero por lo menos tener ese detalle, con ella os lo agradecería. Y nada más, solamente ahora, pues bueno, ya darte otra vez las gracias y no voy a hacer ninguna valoración más. ¿Y alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere hacer algún comentario? Muchas gracias. Sí. Uh-huh. 21, está desarrollada ya. A ver, que estoy ahora con el chico que tiene 13. Ese tengo yo la guerra ahora. Acerca de un niño pequeño que le dejaba la mamá el móvil. Se cortaba la conexión y el niño empezaba a llorar. No llores, no llores, no llores. Y yo diciendo, a ver, es que no entiende que el niño no la tiene desarrollada la parte prefrontal, que cuando está viendo los dibujos es cuando está calmado. Salimos del túnel, se calma, otra vez se corta la conexión. ¿Hasta dónde llega la ética y de los programadores? ¿Hasta dónde llega la ética de los padres? Sí, de acuerdo. Es que ahí es donde tenemos que estar, es la concienciación, es la alfabetización digital. Mi hijo tiene 13 años, tiene móvil porque mi hermana, bueno, voy a hablar de toda mi familia ya, voy a hablar de la niña, mi hermana, mi hijo. Mi hermana se le ocurrió regalarle un móvil para la comunión, una cosa terrible, y hemos tenido las púnicas en mi casa permanentemente, y por supuesto no tiene redes sociales, no tiene acceso, solamente para llamarlo porque ella va solo al cole.
es nuestra obligación como padres que mi hijo se forme. Y mi hijo formarse es que todos los niños de su clase tienen WhatsApp, mi hijo no. Porque le dijimos que no lo veíamos lo suficientemente maduro como para utilizar una aplicación y no lo utiliza. Tenemos, imagínese lo que es mi casa, una alegría permanente últimamente. Pero hoy pobretico mío es muy bueno también, ¿eh? Vaya a ser que luego se quede grabado y demás yo os diga, madre, por Dios. Y lo quiero muchísimo, pero es mi responsabilidad como madre. Cuando sea mayor lo entenderá. Sigo pidiéndole a mi hijo que utilice el boli. Pero que utilice y que separe. ¿Por qué? Porque el hijo de Mark Zuckerberg no puede tener acceso casi a internet y mi hijo no puede, tiene que utilizar pantallas para todo. Es lo que usted ha dicho muy bien. Al final, ellos están en formación y es responsabilidad nuestra. Y claro, lo que llamaba la atención el observatorio era que si, fíjense, yo le he puesto este ejemplo del libro de Nicolás Carr. El libro de Nicolás Carr es de hace muchísimos años y ya hablaba que hay estudios reales de cómo ha afectado a las mutaciones de la sinapsis cerebral el tanta información con tanta rapidez que va a pasar con la utilización de ChatGPT. Y por eso decía, por eso empecé de 18 a 24. Hay que concienciar, es más cómodo, claro, es más fácil, claro, pero es mucho más fácil también, como teníamos en nuestra época, leer solamente lo que nos gustaba y no lo que nos incomodaba. Pero cómo formamos nuestro pensamiento crítico, escuchando a mucha gente, oyendo, comprendiendo y viendo otras posturas. ¿Por qué estamos empezando con la polarización? Se habla tanto de la polarización. Al fin y al cabo porque las redes provocan eso, sesgos confirmatorios, burbujas de eco, cámaras de filtro. Yo solamente me meto en lo que me están diciendo, pero es que eso afecta a nuestros niños. Y ojo, nuestros niños serán nuestros médicos después, nuestros jueces después, nuestros políticos después. O sea, esto tiene un coste muy alto para la sociedad. Y si no nos concienciamos como sociedad, el cambio tan importante y que tenemos que estar no con miedo, no preocupados, sino ocupándonos, que por eso me he ocupado yo de esto. Yo soy juez de lo civil, pero cuando, no sé por qué, tuve una epifanía, vaya a llevar una imagen mía, ¿no? Y dije, madre mía, de repente dije, madre mía la que viene. Porque eso sí, yo no sé redactar un contrato, pero yo te sé decir todos los problemas que puedes tener con un contrato. Pues esto es lo mismo. Al fin y al cabo, y concluyo, es nuestra responsabilidad como padres, y como usuarios, y como miembros de la sociedad. Y si hay que llamar la atención al de al lado para decirle, oye, mira, con confianza y con cariño, oye, mira, tú sabes lo que estás haciendo con tu hijo al dejarle con 3 años, ya no hablamos de las cuestiones físicas, que se meta a la máquina, es que... Y otra pregunta, y perdone por... No, vale. No te preocupes, al contrario. ¿Qué sesgo de género tienen las carreras, o usted cree que tienen mucho sesgo de género las carreras STEM? STEM son las matemáticas, la tecnología, etcétera, etcétera. Yo también estuve en una conferencia cuando se le nombró a la doctora honoris causa por Salamanca, Adela Cortina. Sí, también he leído bastante porque me gustan mucho esos temas y son de base. Ya después viene lo que tengas que... Bueno, cada uno lo que le guste. Entonces, ella habló mucho de los sesgos de género en las carreras STEM, porque si no educas la mente, esa parte segunda, esa crítica constructiva o destructiva, porque aquí... Entonces, si no educas eso, claro, después sale en la profesión, sin tú querer, sale en la profesión, y tú estás en un contexto y a partir de ahí haces el razonamiento. Primero pensamiento, después la crítica, después la emoción y después el sentimiento. Y el acto ya ni te cuento. Así es que muchas gracias. No estoy preparada para responder esa pregunta, la verdad. Pero, y con eso, usted misma se ha contestado, es la educación. Tenemos nuestra responsabilidad como padres. Yo tengo niño y niña, y el niño hace más en la casa que la niña. Y yo lo estoy educando exactamente igual. No igual porque saben que hay con edades, una mucha diferencia de edad y tal, pero
yo no he intentado en mi casa aplicar esos criterios, ser consciente a la hora de educar cómo estoy educando, ponerme bueno, ya les he dicho que siempre estoy en pensamiento segundo y así estoy yo, que no estoy muy bien, pero quiero decirle, es la educación, para mí, yo creo que la base hoy en la sociedad y la deficiencia que hay en la sociedad, para mí, es la base educacional. Muy trabajoso educar y muy complicado y no sabemos, y unas veces nos equivocamos y otras veces, pero yo creo que se ha hecho mucha dejación, entonces lo estamos pagando como sociedad. Pero esa es una opinión muy personal, muy discutible y podríamos estar discutiendo muchísimo tiempo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, antes de irnos a tomar el café, quería otra cuestión que se me ha olvidado. Como ya sabéis, ahora el equipo directivo es de la Facultad de Periodismo y entonces ya nos están metiendo en temas informáticos, me parece razonable. Entonces la idea es que ya no se entregan aquí diplomas ya desde hace unos años, sino que se mandan directamente al correo electrónico de cada uno de vosotros. Y también, si os parece ahora, tomamos un cafetito para poder despedirnos y charlar un ratito. Si os parece bien, intentamos ser puntuales a las 11:30, todos los que podáis venir, para luego estar puntuales a la clausura y daros las gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Ah, vale, muchas gracias. Venga, gracias. Voy a guardar y les ¿Sí? de hacer un caso.